5 de la hora cada uno de sus países. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Atzada Sheni y de B'nai Brit Latinoamérica, y le pediría al señor Eduardo Kohn, nuestro socio y aliado en todas nuestras actividades últimamente en este año tan singular, que les dé una bienvenida en nombre de B'nai Brit. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches, según donde estén. Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres del mundo y en particular para la mujer judía. Sin duda, felicitaciones a Atzada Sheni, no solo por sus 10 años, sino por tener las brillantes ideas que plantea haciendo distintas actividades, entre otras esta, que prácticamente está comenzando o continuando un año tan especial, y ya van a ser después 2 años especiales. Pero bueno, es el desafío que enfrentamos, por eso estamos orgullosos de tener este panel, por eso B'nai Brit Latinoamérica también los saluda a todos, desea feliz Día de la Mujer, agradece la oportunidad de poder estar escuchando este gran panel y además escuchando esta gran actividad. Saludo a todas y a todos los que están acá presentes y le dejo la palabra a Anabela para que presente a la coordinadora. Bueno, es un placer para mí presentarles la coordinadora el día de hoy, que no es solamente una excelente profesional, sino una mujer joven, judía. Su nombre es Karen Gritz, quien será la moderadora de este increíble foro, y ella como moderadora pasará a presentar al resto de las participantes. Karen Gritz nació en Bogotá, Colombia, estudió comunicación social y periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana y recientemente obtuvo un título de maestría en estudios judaicos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es la autora del Patriarca, que es un libro que reconstruye la historia de la comunidad judía de Bogotá a través de las memorias de su abuelo, y hoy en día trabaja con la Federación Judía de Nueva York. Sin más, bienvenidos todos. Adelante, Karen. Esta es tu moderación de este día. Muchísimas gracias, Anabela, por la presentación. Gracias a B'nai Brit Latinoamérica, a Atzada Sheni por este espacio. Realmente no es casualidad que estemos aquí reunidos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con 3 grandes mujeres que, como bien lo dice el título de nuestro panel, mejoran el mundo, cada una desde su trinchera, desde su país, desde su comunidad, en su campo, con su trabajo y con su talento. Siempre se debate si el Día de la Mujer se conmemora o se celebra. Conmemoramos a todas las mujeres que no pudieron votar, o celebramos a las primeras mujeres que pudieron votar y que nos permitieron a nosotras votar. Conmemoramos el incendio de la fábrica de camisas Triangle en Nueva York, que le costó la vida a 140 mujeres que no pudieron salir del edificio porque trabajaban bajo llave. O celebramos que este hecho generó gran visibilización de la legislación laboral de Estados Unidos. Celebramos que Naciones Unidas institucionalizó el Día Internacional de la Mujer en 1977, o conmemoramos que tardó tanto tiempo en hacerlo y que aún hoy se muestra ineficaz en su lucha por defender los derechos de las mujeres. A decir verdad, creo que hay que hacer ambas. Hay eventos, batallas, vidas y nombres que se conmemoran. Hay mujeres que aún son discriminadas no por su talento o por su capacidad para contribuir a la sociedad, sino por su género. Todavía hay violencia, injusticia y desigualdad. Todavía hay más él que ellas en la vida política. Y todo eso es un motivo de conmemoración. Pero también está el otro lado de la moneda. Es motivo de celebración contar con la presencia de mujeres que están dispuestas a dar la batalla, mujeres que dan la cara, mujeres que trabajan como mujeres, que se esfuerzan por lograr un mundo de ideas libres, de respeto, de no violencia, de igualdad de derechos y de oportunidades para todos. Y por eso es para mí un honor presentar a nuestras panelistas del día, a Marina Rosenberg, actual embajadora de Israel en Chile, a Goldie Katz, asesora alágica que nos acompaña desde Israel, y a la abogada Malka Maya, que nos acompaña desde Perú. El día de hoy le voy a dar cada una de ellas va a tener una intervención de 10 minutos, tendremos espacio para preguntas y luego abriremos el espacio para las preguntas del público. Así que, bueno, para empezar, quiero darle la bienvenida a Marina Rosenberg, actual embajadora de Israel en Chile, quien a lo largo de su carrera diplomática ha trabajado en el Departamento de Lucha contra el Antisemitismo,
Fue directora adjunta de agencias especializadas de la ONU, directora del Departamento del Golfo en el Centro de Investigación Política y también consejera en Asuntos Exteriores en la Embajada de Israel en Berlín. Marina estudió Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo una maestría en Estudios de Diplomacia y Seguridad en la Universidad de Tel Aviv. Nació en Buenos Aires, emigró a Israel a los 6 años, está casada, tiene 2 hijos y, como dice en su página, apoya el movimiento feminista y la defensa de los animales. Así que, sin más preámbulo, embajadora, le cedo la palabra. Estamos todos muy ansiosos por escuchar esta charla que se llama La lucha por la legitimación de Israel en un país tan difícil como es Chile. La palabra es suya. Muchas gracias, querida Karen. La verdad, después de tus palabras iniciales, es difícil seguirte con todo el entusiasmo y llena de motivación, así que te felicito. A ver, solo quiero hacer share screening correctamente como ustedes me enseñaron antes. Perfecto. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Atzara Sheni por la invitación y a Bnei Brit. Veo aquí muchas caras conocidas de diferentes países, incluso de Chile. Y voy a tratar de ser breve, con respeto, si no a los 10, a los 12 minutos, si me permiten. Así que creo que no tengo que decir demasiado sobre la situación especial de Chile en temas de la batalla contra la deslegitimación de Israel. En Chile tenemos la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente, que en los últimos años se extremizó por dirigentes bien extremos que apoyan más al Hamas que a la autoridad palestina. Y quiero empezar así con una joyita de un candidato presidencial. No solo pasa lo mismo, yo los quiero alertar sobre que algunos medios de comunicación alternativos que habían surgido en nuestro país están siendo comprados por la comunidad sionista de Chile y están sacando a cualquier de ellos, no solo a los periodistas de centro izquierda, digamos, como todos los que me están entrevistando hoy día, que fueron expulsados de los medios oficiales porque estaban tratando de efectivamente informar con un poco mayor objetividad lo que estaba aconteciendo desde la Revolución de Octubre, sino que están sacando también a los pro-palestinos, ¿no? Wow. Y esto está pasando con el Desconcierto, con el The Clinic y con varios medios que, para los que no lo saben, están cambiando su propiedad y están empezando a tener influencia significativamente importante en ella, el sionismo internacional, que efectivamente es un poder transnacional. Bueno, esto era así para comenzar del año pasado, o sea, no estamos hablando de años atrás. Hadwe no es el único que abiertamente es antisemita. Él obviamente hace la distinción diciendo que no es antisemita, sino que es antisionista, que sabemos que no hay diferencia entre los dos y los dos son antisemitismo. Acá en Chile, como también en otros países, nos enfrentamos a expresiones antisemitas físicas, pero si comparamos Chile con otros países, realmente hay más expresiones antisemitas en la prensa y en redes sociales que físicamente. Pero durante el estallido social de octubre-noviembre de 2019, sí hubo diferentes eventos de rayados antisemitas, de un ataque en Concepción a una sinagoga, y también de una bandera nazi en una ventana por Santiago, pero normalmente la mayoría de las expresiones antisemitas y antisionistas son en prensa y redes sociales. Durante la pandemia, como en el resto del mundo, vimos el uso de teorías conspirativas y comparación del virus al sionismo, llamándolo el Sion 48. Esto es de la página de la Federación Palestina aquí en Chile, que cada par de semanas pone artículos de opinión, especialmente de cierto periodista, que después también lo vamos a conocer un poquito más a fondo. Pueden leer aquí, llaman al sionismo un virus que infecta las relaciones internacionales, genera daños a partir de su efecto multiplicador, etc. Con relación al Sion 48, hay que aislarlo, propiciar su desaparición, pues el sionismo y su toxina es un enemigo no solo del pueblo palestino, sino del conjunto de la humanidad.
se requiere tal vez una solución política militar. O sea, se llama a la aniquilación del Estado judío. Esto también de la página de la Federación Palestina, con caricaturas bien antisemitas. En el pasado también pusieron allí el nombre del presidente de la comunidad judía de Chile, con su nombre de empresa, lugar de trabajo, etc. En estos artículos muchas veces atacan de manera personal a los pocos diputados judíos que existen o diputados no judíos que apoyan a Israel, como también Gabriel Ventasgal y yo somos honorarios y nos atacan a nivel personal. En Chile también existe unos grupos minoritarios de neonazis que no se ve todos los días, pero sí ocurre. Esto fue en un encuentro en Las Condes, en Santiago, el año pasado, en una demostración de la derecha. Entonces vemos cómo hay activistas anti-israelíes y antisemitas de los dos lados del mapa político, de la extrema izquierda, de parte del comunismo y también a veces del socialismo, y también de la extrema derecha, de parte de neonazis. Aquí otro ejemplo de un ataque no solamente personal a un filántropo judío chileno, Farkas, sino atacándolo porque apoya a la organización de WISO, que como ustedes conocen es de mujeres sionistas en todo el mundo y aquí en Chile también, y él las apoya. Mi mamá es activista en esa organización, y activista quiere decir que se sienta todos los días a tejer para donar mantitas a bebés en hospitales públicos, pero al ser llamadas sionistas para la Federación Palestina ya es una razón para atacar a cualquiera que las apoya. En redes sociales, como vemos en todo el mundo, el discurso de odio, la incitación al odio y la incitación a la violencia es muy, muy fuerte, y lo vemos aquí en Chile, especialmente en un año que es de mucha polarización aquí en Chile, después del estallido social de octubre del 2019. Aquí les traigo algunos ejemplares, reacciones a donaciones que nosotros como embajada y también la comunidad judía hacen en diferentes regiones de Chile. De inmediato nos atacan diciendo que lo estamos usando como una herramienta para mascarar los crímenes de la entidad sionista, ataques personales de nuevo a mí, al diputado Gabriel Silver. Aquí atacaron a Julián Elfelman, que también es un judío joven bien conocido, porque él criticó a algunos artistas que apoyaron una campaña de la Federación Palestina contra la supuesta anexión de territorio en Judea y Samaria, sionistas, asesinos, saludos a todos los niños asesinados en Palestina. Tenía razón mi padre cuando decía que los judíos eran unos miserables, malditos, y lo decía por Mario Kreutzberger, también todos ustedes lo conocen y no tengo que explicar quién es. Entonces, atacando a judíos solamente por ser judíos es algo que lo conocemos de hace siglos. Aquí también tenemos a Daniel Jadwe, que está corriendo en la campaña para presidente de Chile, y también hablando de Palestina contra Israel, etc. Otros ejemplos también, algunos dichos neonazis, porque Führer no los exterminó a todos. El antisemitismo y el odio hacia la comunidad judía no viene solo de parte de Jadwe, sépanlo, todos odiamos a los judíos. No voy a repetir en voz alta algunas de las cosas que dice acá, pero un sionista muerto, abono para mi huerto, etc. Y esto son cosas que vemos casi diariamente en las redes sociales chilenas. Fuera de eso, hay también todo un lobby palestino en el Congreso, en los diferentes ministerios, sacando firmas para carta al presidente. En este caso, el 1 de julio del año pasado, sacaron un proyecto de resolución llamando al presidente Piñera
que tome medidas de boicot, no solamente a empresas israelíes, sino también a organizaciones chilenas que apoyan a Israel. Y de ahí después sacaron también ese tuit contra WISO, como una organización que apoya el movimiento sionista y el Estado de Israel. Entonces ahí lo llaman al presidente a prohibir cualquier forma de cooperación, incluyendo monetaria, a la colonización israelí de Palestina ocupada, asegurarse de que ninguna organización que opere en Chile y que tenga beneficios en cuanto a su carga tributaria pueda mantener esos incentivos si es que se encuentra involucrada en la ocupación de Palestina, que eso podría ser, si se implicaría, tomar actos contra cualquier empresa chilena o ONG chilena que trabaja y coopera con Israel. Y antes mencionamos a los amigos de Daniel Jadwe. Acá hay uno que tiene un programa de televisión fijo todas las semanas en Arab TV, que es un canal de televisión palestino. Él también aparece en el canal de Irán y también tiene un programa de radio en la Universidad de Chile. A ver, escuchémoslo. Pregúntenle a Marina Rosenberg, embajadora sionista en Chile, ¿cuáles generaciones son las que hunden sus raíces en Palestina? Ni una. Sus padres son alemanes. Entonces, viene aquí con su acentito porteño, viene aquí con su simpatía y sus rulitos a tratar de embaucar de que ella es parte de esa tierra. No, señora Rosenberg, usted lo que hace es mancillar Palestina. Usted lo que hace es mancillar esa noble tierra. Bueno, y así también ataca, como dije, a Gabriel Ventasgal, a Gabriel Colodro, el presidente de la comunidad chilena en Israel, al diputado Gabriel Silver, etc. Y bueno, ¿qué hacemos con este enorme desafío que a veces algunos de mis colegas en otros continentes también tienen desafío de movimientos BDS, de antisemitismo, discurso de odio, pero aquí en Latinoamérica creo que Chile es bien especial en la concentración de todo esto y que es a nivel diario y no solamente después de ciertos eventos en Medio Oriente. Entonces nosotros como embajada tomamos una línea bien simple, de que hay que luchar el odio con la paz, con el diálogo, con la solidaridad. Entonces, hablamos de las cosas positivas que ocurren en el Medio Oriente, principalmente, obviamente, los 4 tratados de paz que firmamos el año pasado, explicando los cambios que existen en el Medio Oriente y llamando a ese cambio también que sea tomado en cuenta en los discursos aquí en Chile. Compartimos experiencias, como suelen hacer nuestras embajadas en todo el mundo, trayendo expertos, expertas israelíes, compartiendo el know-how, compartiendo información, especialmente en época de pandemia, pero también el día a día. Aquí en Chile tienen un desafío muy grande en tema de la sequía, entonces nos enfocamos en ayuda en temas hídricos, como también ciberseguridad, salud digital, inteligencia artificial e innovación. Trabajamos por la equidad, al final estamos aquí porque es el Día Internacional de la Mujer. Yo como feminista desde el principio y mi equipo me recibió con mucha felicidad. Decidimos trabajar en temas sociales, también de equidad de género, también en temas de sustentabilidad, ayuda humanitaria, etc. Y así también agrandamos nuestros círculos de amigos, amigas y de apoyo. Y en tema de ayuda humanitaria, un pequeño videíto.
Bueno, y creo que este video responde la pregunta que a veces me hacen si es muy difícil ser embajadora de Israel en Chile. Y yo digo que ser cualquier embajador o embajador de Israel en cualquier lado no es difícil porque es muy fácil representar nuestro país porque tenemos tantas cosas para compartir y para estar orgullosos y orgullosas, y eso es lo que estamos haciendo acá, compartiendo las buenas prácticas. Y esto de que todos podemos contribuir, yo realmente creo, y por ahí después podemos enfocarnos más en el tema, que cada una de nosotros somos embajadores, embajadoras de nuestras causas y del Estado de Israel, y cada uno y una puede, especialmente hoy en día, apoyar y dar su granito de arena a la causa, si es en apoyo en redes sociales, escribir a la prensa, etc. Así que espero, querida Karen, que estuve más o menos a tiempo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Y ahorita quiero darle la palabra a nuestra siguiente panelista, a Goldie Katz, pero antes una breve introducción de quién es ella. Goldie nació en la Ciudad de México y se fue a vivir a Israel cuando tenía 18 años. Allí estudió en la Universidad de Bar-Ilan en Ramat Gan, donde completó su licenciatura y maestría en Historia Europea, al tiempo que cursaba estudios superiores en judaísmo. Trabajando en su doctorado, sin embargo, decidió cambiar de dirección para continuar con su preparación académica en Nishmat, un centro de estudios superiores de Torá para mujeres. Allí se matriculó como asesora de ley judía en temas de pureza familiar y más adelante se especializó como asesora de infertilidad, encontrando soluciones dentro de la halajá para problemas reproductivos. Hoy además prepara a las novias para una vida matrimonial sana, feliz y de acuerdo a los preceptos de la Torá. Da clases sobre judaísmo en diferentes instituciones y vive en Jerusalén con su esposo y sus 3 hijos. Así que, Goldie, te damos la palabra a ti, que nos vas a hablar sobre el rol pionero de la mujer ortodoxa. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias por la invitación de hablar hoy. Hoy en día la mujer ortodoxa en realidad está en todas las áreas, tanto en las universidades como en high-tech, como doctoras, como abogadas, pero yo quisiera enfocarme en esta plática en el rol, en el papel de la mujer ortodoxa dentro del diálogo de la halajá. Entonces, la primera etapa para poder ser parte de cualquier diálogo es la educación. Y para poder ser parte del diálogo de la halajá se necesitan estudios para mujeres de nivel muy alto que nos den el idioma de la halajá, que nos den el conocimiento para poder formar parte de este diálogo. Yo estudié en uno de estos lugares, en Nishmat, en Estados Unidos hay varios, también hay en Israel, en las últimas décadas cada vez hay más, qué bueno, y espero que continúen habiendo cada vez más. Centros lugares de estudio, se llaman Batei Midrash, en realidad, para estudios de judaísmo de halajá en alto nivel. Karen mencionó que soy una yoetzet halajá, una asesora de halajá, y la idea es mujeres que estudian tanto la halajá y todo lo que tiene que ver con la halajá a nivel alto, y al mismo tiempo también tenemos estudios complementarios con doctores, sexólogos, terapistas de pareja, trastorno obsesivo compulsivo, saber sobre abuso. La idea es que muchas veces llegan con nosotras mujeres como primera etapa. ¿Tienen algún problema? A veces lo ven como un problema de halajá y a veces no, pero muchas veces hay más detrás de eso. Entonces, la pregunta es que nosotras, obviamente, no somos doctoras y no les vamos a dar un diagnóstico médico, pero tenemos que tener suficiente conocimiento para entender qué es lo que está pasando y ayudar a encaminarla en la dirección correcta. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay tal vez un problema médico, sería una buena idea que vayas y hables con tu doctor. Es decir, tal vez terapia de pareja sería una buena solución, o te lo puedo recomendar, te puedo decir en qué dirección ir. La idea es también, obviamente, que podamos saber cuando sentimos que hay algún caso de abuso y quiénes son las personas correctas a quien dirigir a la mujer. La idea es tener una
lo más amplio posible de todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de la mujer, para poder ayudarla en la mejor manera posible y también dirigirla, porque muchas veces nosotros somos como, podemos decir, como servicios de auxilio, llegan con nosotros como primero y no saben exactamente en qué dirección tienen que ir. Y la idea es que sepamos suficiente para poder decirles, ¿sabes qué? Yo creo que en esta dirección te recomiendo que continúes. Después de eso me especialicé en fertilidad, como asesora de fertilidad. Y la idea es tener un lugar específico en el que se puede recibir una respuesta de alajá para problemas de infertilidad y problemas reproductivos, que tienen una respuesta que va de acuerdo a la alajá, pero que toma en cuenta también el aspecto médico, el aspecto psicológico emocional, que en todo lo que tiene que ver con fertilidad, primero tiene mucho peso, y segundo, se ve cada vez más en estudios que cómo está la pareja desde el punto de vista emocional tiene mucho que ver con el hecho de que tengan o no tengan éxito en poder tener un hijo, embarazarse, etc. Y también saber suficiente sobre cuáles son sus derechos legales, qué está permitido. No todas las cosas están permitidas en todos los países. Muchas de las nuevas asistencias reproductiva son preguntas éticas y morales complejas que se tienen que pensar, y claro que desde el punto de la halajá también. Y también saber que hay diferentes lugares donde hay cosas que son permitidas y cosas que no. Si hablamos de las innovaciones más grandes que tenemos hoy en día, que serían donación de esperma, de óvulos y surrogacy, que creo es un vientre de alquiler, entonces no todos los países los permiten. En ciertos países se considera tráfico humano, y tenemos que también saber suficiente para darles guía también en ese sentido, para poder decir, esto está permitido, cuál es la ley, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, ocuparnos de que la pareja también tenga el apoyo emocional y psicológico que necesitan. Trabajamos con una organización que se dedica a dar apoyo psicológico y emocional a mujeres y a parejas que están tratando de tener hijos y que tienen problemas reproductivos. Y también trabajamos con una doctora de IVF, que nos da el consejo médico, obviamente no porque yo le voy a decir a una mujer, bueno, tienes que ir a hacerte este tratamiento, pero porque yo tengo que entender. Cuando viene y me dice algo, necesito saber que entiendo exactamente de qué está hablando y de qué se trata y cuáles son las repercusiones. Hablando sobre la mujer, quisiera comentar un poquito que creo que el hecho de que las mujeres son cada vez más parte del diálogo de la halajá no es simplemente una idea de igualdad de derechos o una idea de que queremos que las mujeres participen más, sino que realmente contribuimos a algo diferente. Contribuimos a una perspectiva, sobre todo con la halajá que le aplica a mujeres, todo lo que tiene que ver con la vida matrimonial y con intimidad y todo el ciclo de vida de una mujer, todo su bienestar, son cosas que entre más mujeres hay dentro de ese diálogo, que tienen la experiencia, que entienden qué es ser mujer, que han pasado por las diferentes etapas, realmente el diálogo está mucho más enriquecido. Y creo que no es solamente un concepto semántico, una pregunta de, bueno, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Sí las tienen? No, tienen, sino que cada vez más creo que debe de venir desde el punto de vista de conocimiento, no querer simplemente que nos tomen en cuenta porque sí, sino conocimiento, preparación, saber que podemos hablar entre colegas, que hablamos el mismo idioma, que tenemos que contribuir, y creo que la perspectiva femenina agrega mucho, y creo que hace la halajá muy actual, la aplica mucho a un mundo que cambia y que cambia todo el tiempo y cambia a una velocidad muy alta. Y estoy contenta del trabajo que hago, siento que contribuyo mucho y estoy muy contenta que las mujeres cada vez tenemos más participación dentro del diálogo de la halajá. Muchas gracias, Goldie. Y
ahorita yo quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente panelista, que es Malka Maya, que nos va a hablar sobre la lucha para reducir el idioma de odio. Malka es abogada peruana, actualmente está haciendo una maestría en ciencia política y cuenta con posgrados en gestión legislativa, comercio internacional y defensa nacional. Cuenta con una amplia experiencia como asesora en el Congreso de la República y en la presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Actualmente se desempeña como directora en Tolerancia Consultores, realizando investigaciones, consultorías y charlas en temas parlamentarios, de gobierno y derechos humanos. Recientemente publicó su investigación Antisemitismo y discurso de odio, guía de políticas y recursos para Latinoamérica. Es miembro del equipo de Asbara Perú y ha ejercido varios cargos directivos dentro de las instituciones de la comunidad judía del Perú. Sin más preámbulo, Malka, por favor, preséntanos tu charla Luchando para reducir el idioma de odio. Muchas gracias, Karen. Gracias a Tzata Sheini y a B'nai Brit Latinoamérica por la invitación. Es para mí un honor estar presente el día de hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres. Pero los hombres tampoco se pueden picar porque hay un Día Internacional del Hombre también, que es el 19 de noviembre. Lo que pasa es que no se ha popularizado tanto, pero también tienen su día. Si me permites, por favor, Karen, voy a compartir pantalla. Adelante. Ok, voy a hablar de un tema que es sumamente importante, sobre todo en la actualidad, que es el famoso discurso de odio, conocido también como hate speech. Primero me gustaría poner en marco, hacer una pequeña introducción y señalar que el odio no es nada nuevo. Ese sentimiento irracional que tenemos los seres humanos existió toda la vida, desde las épocas bíblicas. Podemos citar, por ejemplo, el ataque de Amalek a los judíos en el desierto, los genocidios del faraón o de Amán. En la Edad Media podemos señalar la imposición hacia los judíos de determinados símbolos, como por ejemplo, acá lo voy a poner, un segundo, la imposición hacia los judíos de estos gorros puntiagudos, de símbolos como la Maguen David en el pecho, cinturones amarillos, etcétera. En la Edad Moderna tenemos la Inquisición, en la Edad Contemporánea tenemos los famosos libelos o teorías conspirativas, el Holocausto. Entonces tenemos que el odio más antiguo del mundo es el odio hacia los judíos, conocido en la Edad Media como antijudaísmo, visto desde el punto de vista religioso. Luego aparece el término de antisemitismo desde el punto de vista del lenguaje semita. Posteriormente, en 1879, incorporan el término de antisemitismo desde el punto de vista racial. Lo incorporó un antisemita, Wilhelm Marr, que era político y periodista alemán. Y posteriormente, en 1882, un médico judío polaco, que era Leon Pinsker, incorpora el término de judeofobia. Judeofobia, y él dice, sí, es un odio antiguo, es un odio contra el judío desde todo punto de vista, religioso, pueblo, cultura, idioma. Él consideraba de que la judeofobia era un odio estereotipado, generalizado, una psicosis colectiva, que además era hereditaria, incurable, que se basaba, y hasta el día de hoy se basa, en mitos y ficciones y suele complementar otros odios como el racismo y la homofobia. Sin embargo, también Leon Pinsker, conocido como Leo Pinsker, él pensaba de que cuando se creara el Estado de Israel iba a dejar de existir el antisemitismo. Sin embargo, se ha creado el Estado de Israel, pero seguimos viendo que el antisemitismo existe, sigue latiendo y es como un virus que en realidad muta pero no desaparece. Luego me gustaría mencionar el antisionismo como un odio también hacia los judíos, porque si bien el antisionismo podría sonar como rechazar la ideología sionista, va mucho más allá que eso. Por ejemplo, considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel y negarles su derecho a la libre autodeterminación es antisemitismo, y por lo tanto también es antisionismo, tal como lo ha definido la Alianza Internacional para la Conmemoración de Recordación del Holocausto. Antisionismo en esos dos casos es antisemitismo. Pues bien, ¿quién no ha escuchado en la televisión, en la radio, en las manifestaciones públicas, en la política, expresiones de odio? ¿O quién no ha leído en las redes sociales frases como muérete, te odio, el COVID es culpa de los chinos, los afrodescendientes son delincuentes, los judíos manejan el mundo, los venezolanos nos quitan el trabajo?
asesinos, odio ser pobres, las mujeres son locas, etcétera, etcétera. Expresiones como estas o peores se han instalado en nuestra sociedad como algo normal, lamentablemente. Me pregunto qué diría el filósofo israelí Avishai Margalit, quien escribió el libro La sociedad decente, y que él dice que la dignidad es irrenunciable y que por lo tanto todo tipo de humillación debe ser prohibida en una sociedad que se respeta, una sociedad decente. Veamos rápidamente unos cuantos tipos de odio. Tenemos la porofobia, el racismo, la homofobia, el odio contra la mujer, la discafobia, la xenofobia, el odio religioso. Y últimamente, con el avance de la tecnología y la aparición de las redes sociales, ha aparecido el famoso ciberodio, que se caracteriza por 5 cuestiones principales. 1, que el odio se difunde a bajo costo. 2, que se difunde en tiempos ínfimos, rapidísimamente. 3, a escala masiva. 4, que se queda de forma permanente en el ciberespacio. Y 5, que debido al anonimato de muchos de los usuarios, pues proliferan los haters, los famosos odiadores que se han instalado en la vida de todos. Obviamente para los odiadores en redes cualquier motivo es válido, ¿ok? Ya sea un motivo racial, de género, de religión, etc. Es más fácil para estos odiadores echar la culpa a alguien, cuestionarlos y desacreditarlos que hacer un análisis profundo del tema. El gran problema de estos odiadores es que buscan formar comunidad. Esas comunidades de personas odiadoras, como por ejemplo en el caso de los neonazis o los supremacistas blancos. Y ese es el gran problema. ¿Cuántos tipos de incitadores de odio tenemos en redes? Básicamente 3. Los trolls, los ciberacosadores y los haters. Ahora bien, un mensaje en cualquier red social es un arma muy peligrosa. Una publicación de cada 1000 contiene mensajes de odio según una estadística de Facebook. Los más afectados normalmente son los mismos, los grupos minoritarios vulnerables. ¿Quiénes? Los homosexuales, los judíos, las mujeres, etc. Ahora, lo más peligroso de todo este odio online es que puede trascender el ámbito digital para convertirse en ataques reales. La pregunta es, ¿podemos decir cualquier cosa sin ningún problema, sin ningún tipo de responsabilidad, amparándonos en la libertad de expresión? La respuesta es no. Defiendo la libertad de expresión, sí, y no avalo ningún tipo de censura. Sin embargo, existen tratados internacionales de derechos humanos que no permiten que se incite al odio. Es decir, mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Y en este caso, el límite del derecho a la libertad de expresión termina cuando se propaga el odio, cuando se atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación y cuando se atenta contra el derecho a la dignidad. Una sociedad civilizada y decente debe ser respetuosa, tolerante y pluralista. En nombre de la libertad de expresión no se puede difundir mensajes de odio ni incitar a la violencia. Quiero poner 2 videos muy cortitos, uno es de Angela Merkel, y el canciller de Alemania, y el otro es de Adama Dieng, que es un exfuncionario de las Naciones Unidas en temas de genocidio. Un segundo. Acá está. Freiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss ich einfach sagen, wer seine Meinung sagt und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine... ¿Se escucha? ¿Lo están escuchando? Sí, ok. Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie ist. Okay, ahora el de Adama Dieng, que es mucho más corto, pero muy claro y preciso. We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech.
The Holocaust did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. Ok, entonces como ellos dicen, perdón un segundo, vamos a genocide, crimes against humanity. Cortarlo ahí. Ok, entonces responder al discurso de odio no implica prohibir la libertad de expresión, sino evitar que ese discurso de odio se convierta en algo más peligroso. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros responder ante el discurso de odio como cualquier otro acto doloso, venga de donde venga, ya que finalmente el odio es un peligro para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo solucionar el problema del discurso de odio? Por un lado, necesitamos legislación para sancionar este tipo de expresiones. Sin embargo, muchos de los países de Latinoamérica contamos con legislación sobre discriminación y crímenes de odio, pero no de discurso de odio. Solamente Argentina, México y Uruguay tienen legislado el discurso de odio. Ahora, existen tratados internacionales de derechos humanos desde 1965 que ya te hablan de la incitación al odio y del discurso de odio. Bastaría que los países miembros que han ratificado estos convenios internacionales adapten su legislación nacional a lo que establecen estos tratados internacionales. Ahora, durante el 2019 y durante el 2020 se vio un incremento masivo de discursos de odio. Tan es así que los países de Europa y Naciones Unidas manifestaron su preocupación por este aumento global de discursos de odio, con la consecuencia además de actos trágicos y mortales en todo el mundo. Es Marca, por eso que... por favor, el tiempo te lo recomiendo. Si podemos ir cerrando ya en 1 o 2 minutos, por favor. Ok, dale, voy a correr. Ok, Naciones Unidas, frente a este gran problema, aprobó una estrategia y plan de acción de Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio y definió qué era discurso de odio, ya que hay muchos países que no legislan porque no tienen la precisión exacta de lo que es la definición. Ahora, hay más de 20 países europeos que ya han legislado sobre el tema, entre ellos Alemania, Francia, Inglaterra, España, etcétera. El mismo secretario general de Naciones Unidas ha señalado que es un tema muy importante y que es necesario que se legisle sobre el tema. Ahora, a mí como abogada y como experiencia, ya para cortar porque no voy a poder terminar con la exposición, me he chocado con la realidad cuando al presentar denuncias por discriminación en el país, en este caso la fiscal respondió simplemente de que este tipo de procesos de discriminación generan gasto innecesario al Estado, desconocen y no le dan la importancia debida a este tipo de procesos y consideran que los fiscales y jueces deberían abocarse a investigar otro tipo de causas y no estas. Entonces, en realidad, más que tener legislación, que es importantísimo, es necesario educar y capacitar a los jueces, fiscales, políticos, funcionarios públicos, sociedad civil en general. En segundo lugar, todos nosotros debemos denunciar y reportar los discursos de odio en redes, porque como reconoce la Unión Europea, es recién cuando los usuarios reportan o denuncian los discursos de odio a las redes sociales, es que las redes sociales como Facebook pueden actuar y eliminar el mensaje, o en todo caso iniciarse un procedimiento judicial sobre el tema. Lo otro, invocar a los estados que acomoden su legislación nacional a los tratados internacionales. Entonces es un trabajo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes, a nuestras panelistas. En este momento yo quiero hacerle una pregunta a cada una de ustedes y les pido por favor que no se tomen más de 2 minutos para responder, así le damos chance a nuestro público de hacer más preguntas. Entonces, empezando por la embajadora, a mí me gustaría preguntarle ¿hasta dónde puede un embajador con restricciones diplomáticas participar en temas políticos en un país en el que hay figuras tan importantes como Daniel Jadwe que promueven el odio a Israel? Es decir, ¿cómo se balancea este rol como embajador y la necesidad de hacer diplomacia pública en un contexto como es el de Chile?
Bueno, creo que hay que tener mucho cuidado porque siempre como diplomáticos, diplomáticas, nosotros no podemos intervenir en política local. Entonces hay que hacer esa distinción entre la política local y el personaje de un político que abiertamente incita al odio y a veces hasta la violencia y la discriminación. Y entonces en ese caso me veo obligada como embajadora del pueblo judío de salir y defender los derechos no solamente de los judíos de Chile, sino también defender al Estado de Israel y a nuestra existencia. Entonces, tratamos de hacer esta distinción. Jamás me verás criticando al partido del señor Jadwe. Tengo amigos, amigas, incluso diputados, diputadas, que son del Partido Comunista. No se puede generalizar ningún partido o ningún movimiento político, fuera obviamente si estamos hablando del neonazismo, que ahí es otro tema, y lo mismo también con políticos de ultraderecha. O sea, es importante no generalizar, tocar el tema específico del personaje o de cierta persona, si es periodista o si es político, y tratar de llegar, como dijo Malca, o sea, yo sonreía cuando ella hablaba porque en la práctica aquí en Chile ha sido bien complejo mover al gobierno, gobiernos, no importa cuál, a tomar ciertas acciones concretas contra el discurso de odio, contra el antisemitismo, incluso adoptar la definición de antisemitismo de la IRA. Aquí la legislación que existe en el tema es muy básica y es difícil tomar también pasos legales, lo que restricta bastante nuestras posibilidades de actuar contra esos personajes y contra actos de antisemitismo o de odio. Muchísimas gracias. Y continuando con Goldie, yo quiero preguntar si es posible prever que en el futuro, dentro de la ortodoxia judía, las mujeres tendrán un papel más activo e incluso llegar a pensar que tendrán un lugar como rabinas o se les permitirá leer la Torá o incluso usar tefilim. ¿Estás en silencio? Sí, aquí termino. Yo veo que el papel de las mujeres dentro de la ortodoxia, todo el tiempo está cambiando y volviéndose más amplio. Desde mi perspectiva, me es importante el cambio y empujar para el cambio, pero me es muy importante que sea dentro de las leyes de la halajá. Entonces, creo que, aunque a veces es un poco más lento de lo que quisiéramos, que mantener la estructura, el framework de la halajá, para mí es muy importante, pero yo sí veo a diario que hay cada vez más cambio. Yo creo que va a seguir creciendo el papel de las mujeres dentro de la ortodoxia. Gracias. Y ahora, Malca, es claro que hay críticas a Israel que son legítimas y hay otras que son consideradas como discurso de odio. ¿Cómo se traza esa línea y cómo se le explica a nuestros comunitarios que la crítica a Israel no siempre es sinónimo de odio o de antisemitismo? A ver, es que cualquiera puede criticar a Bibi Netanyahu o a los políticos, eso no hay ningún problema. El problema no es ese, el problema es cuando alguien critica ofendiendo o humillando a las personas, eso por un lado. Y en segundo lugar, puedes criticar las políticas, pero lo que no puedes es echarle la culpa a todos los judíos de la existencia del Estado de Israel o de las acciones que toma el gobierno israelí, porque eso no es culpa de los judíos. O sea, es como que, o sea, en ninguna parte del mundo ves que le echan la culpa al presidente y que la culpa la tienen todos. O sea, le echan la culpa al presidente. Entonces, acá hay que marcar la diferencia. Por supuesto que puedes expresarte, dar tu opinión y todo sin ofender, y en segundo lugar, sin generalizar de que son los judíos los culpables, y en segundo lugar, no les puedes cuestionar su derecho de libre determinación de tener un pueblo judío tampoco. Ok.
Bueno, y en este momento vamos a darle paso a algunas preguntas del público. Una de las primeras que vemos son para la embajadora, y la primera que nos hace nuestro compañero Gabriel Ventasgal es si, además de los comentarios sobre los rulos, te han atacado por ser mujer y cuál fue la actitud de los embajadores colegas. Bueno, que yo recuerda, nunca fue un ataque directo por ser mujer, pero obviamente tampoco recuerdo que alguna vez atacaron a mis colegas anteriores, embajadores de Israel, por su apariencia física, ¿no? Es algo que es muy típico, que se hace con mujeres, incluso mujeres en políticas, en política, que las critican y usan el tema físico de si son gordas, flacas, bajas, o si se visten mal, etcétera. O sea, es algo que sí se usa más contra mujeres y no contra hombres. Los ataques contra mí de este personaje, de este periodista, son muy a nivel personal, ¿sí? De mi apariencia, de mi... del acento semi-argentino, aunque lo estoy perdiendo un poco, ya mis amigos argentinos me critican que sueno más como una chilena, pero bueno, o sea, también yo lo tomo con un grano de humor, porque al fin yo no estoy acá como Marina Rosenberg, sino como embajadora de Israel. Entonces siempre me es más importante defender a mi país que defenderme a mí misma, y también es un nivel de crítica muy, muy bajo que es típico de estos personajes antisemitas, anti-israelíes, que van a lo más bajo, a lo más personal, para tratar de influir de manera psicológica a veces. Y bueno, nosotros tenemos que estar bien firmes en nuestra defensa del Estado de Israel, y obviamente también del diálogo, de la inclusión y contra el discurso de odio y el antisemitismo. Y una de las preguntas acá, solo rápidamente, el tema de la posición oficial de Chile en tema de antisemitismo. Obviamente, cuando hablamos con presidentes, presidentas, diputados, diputadas y ministros, firmemente salen contra antisemitismo, contra discurso de odio, pero al fin no se han tomado aún pasos concretos para realmente luchar contra el antisemitismo, el discurso de odio, incitación a la violencia, parte por temas políticos internos en el Congreso, en temas de legislación, y también por ser un año bien complejo en temas políticos aquí en Chile. Aquí tenemos otro saludo de alguien de Colombia que nos habla de el miedo que surge de enfrentar un cargo público y la idea de enfrentar una campaña antisemita. Bella Himmelfarb nos pregunta cómo se puede hacer para vencer este miedo y así ser más activas en la vida pública. La que quiera responder, bienvenida. Bueno, agarro yo. Es bien desagradable, obviamente, estar en el foco de una crítica y ataques, no importa si son antisemitas o de misóginos o lo que sea, pero creo al final que es nuestro deber, y como judíos y judías hemos sufrido críticas y ataques físicos toda nuestra historia como pueblo. Y hay que pensar en qué representamos cada uno y uno de nosotros en nuestra actitud. Y si decidimos ser ese tipo de judíos que se esconde, baja la cabeza y espera que pase, escondemos el Maguen David, escondemos el Jai, sacamos la kipá, o no, levantamos la cabeza, tenemos un Estado para estar bien orgullosos de él, levantamos la voz, alzamos la voz y salimos a la lucha para defender lo que nosotros sabemos que es lo correcto. Gracias. Y para terminar, quiero hacer una pregunta que nos manda Clarita Spitz sobre el concepto de Tikkun Olam y qué significa para ustedes dentro de sus campos este concepto, y si es nuestra misión, cómo se refleja en nuestro día a día. Nuevamente, 1 o 2 minutos y vamos cerrando esta actividad. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Goldie, embajadora.
Malca. A ver, creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo, desde donde nos toca. En mi caso, por ejemplo, como abogada, tratando de luchar por lo que creo, por lo que considero que es justo, el luchar por una sociedad donde tolerante, pluralista, y donde podamos vivir con respeto. Creo que eso es lo que me toca desde este lado, ¿no? Así es, así es. Goldie. Hola. Para mí el concepto de Tikkun Olam es hacer la halajá cada vez más accesible y lograr mujeres y matrimonios sanos, felices y que siguen de acuerdo a los preceptos de la Torá, que creo que todo eso sí puede ir junto. Bueno, para nosotros en la embajada y también otras embajadas de Israel en Latinoamérica y en el mundo, el concepto de Tikkun Olam es parte de nuestro trabajo. Casi desde los primeros años de la fundación del Estado de Israel se creó la Agencia de Cooperación Internacional de Mashav, con un enfoque de la grande Golda Meir, que ya en época de cuando Israel necesitaba ayuda tenía esa mirada de que a la vez nosotros tenemos que apoyar a otros. En ese momento era el enfoque en África, hoy en día en todo el mundo. Y el concepto de Tikkun Olam, que viene realmente de esta sensación de mejorar el mundo, pero también apoyar al prójimo, mirar alrededor nuestro y ver las necesidades, es gran parte de nuestro trabajo diplomático, yo diría especialmente en época de pandemia, que Mashav y el Estado de Israel estuvieron ayudando en todo el mundo, y también nos ayuda para combatir el antisemitismo y el odio, porque la gente ve que no solamente el Estado de Israel, sino las comunidades judías en los diferentes países están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a los no judíos, no judías en su país en época de crisis. Y eso crea un acercamiento y también va contra la ignorancia de que muchos, por lo menos aquí en Chile, muchos chilenos, chilenas, especialmente fuera de Santiago, jamás en su vida vieron un judío. Con suerte vieron un mochilero israelí y algunos tuvieron mala experiencia y de ahí sale un antisemitismo. Así que de esa sensación, de esos proyectos hermosos de Tikkun Olam, nos acercamos más a la gente y realmente ayudamos a mejorar la situación socioeconómica de la gente más vulnerable. Bueno, y con esto empezamos a cerrar nuestro panel. Algo que yo me llevo de aquí es que las mujeres no somos apolíticas, sino que tenemos nuestras maneras para expresar nuestras preocupaciones políticas y estamos listas para ser parte de las mesas donde se toman las decisiones. Tenemos que enseñarle al mundo que podemos abordar la injusticia desde donde sea y cuando sea, desde nuestros lugares. Y qué manera de celebrar el Día de la Mujer que con estas grandes panelistas. Muchas gracias a todos los participantes, a Tzada Sheini y a la B'nai Brit. Con esto terminamos. Gracias a ustedes por tan bella participación, tan bello foro realmente, y le doy la palabra al señor Eduardo Con de la B'nai Brit Latinoamérica para cerrar esta hermosa actividad. Sin duda hermosa, un buen festejo para el Día Internacional de la Mujer. Gracias a todos por haber participado en esta importante cantidad de asistentes. Muchísimas gracias a las panelistas y a la moderadora. Gracias por su tiempo y por el aporte. Gracias a Tzada Sheini por coordinar y hacer una actividad de este nivel, y en nombre de B'nai Brit Latinoamérica, que tengan un feliz final del Día Internacional de la Mujer y esperemos que nos veamos todos muy pronto en otra actividad conjunta. Que tengan todos buenas tardes y muy buenas noches.